Los requisitos, que son siete requisitos básicos para el crecimiento cristiano, el manual que ya ha sido repartido precisamente en base a esto. Ya vimos el primer requisito, la presencia constante del liderazgo. Un segundo requisito es hablar un mismo lenguaje, ya también lo consideramos. Vamos al número 3, que es la correcta relación de autoridad y sujeción. Este principio es muy importante porque en la vida, no solamente aquí, tenemos desempeñamos distintos papeles, distintas líneas en las que nosotros nos vamos desarrollando o vamos relacionándonos día a día con distintas personas. Algunos de ustedes en sus empleos, en sus trabajos, son autoridad o algunos están en sujeción. De la misma manera, aquí en la iglesia, ustedes tienen una posición, en algunos casos de autoridad y en otros casos de sujeción. Entonces, es muy importante que sepamos, recordemos, reafirmemos qué es la autoridad, qué hace la autoridad, y que ustedes sepan utilizar la autoridad que Dios nos ha dado cuando así se requiera, cuando ustedes estén en esa posición de autoridad, y cuando estén en posición de sujeción también sepan los beneficios que existen por estar en esa posición de sujeción. ¿Quién de ustedes le falta manual ahorita? Okay, no, pero ya los tienes, ¿verdad? ¿Y por qué? Héctor, la semana pasada tampoco lo trajiste, ¿sí lo tienes? ¿Quién no tiene? ¿Quién no ha tenido? ¿A ti no te dimos nunca? Amelia, ¿me puedes ayudar, por favor? Les vamos a dar un manual que va a ser ahorita temporal porque nos los hicieron demasiado feos. Los solicitamos de la misma calidad que los anteriores, pero no quedaron muy mal. Entonces, estos se los damos ahorita para que nos puedan seguir en la página 7 con el principio de correcta relación de autoridad y sujeción. Esto está basado en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en este texto. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y ustedes van a poder apuntar. No importa si ustedes apuntan en estos manuales temporales, perdón, se los pueden quedar y luego les vamos a entregar los de mejor calidad. Entonces, Romanos capítulo 13 dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, por favor, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A ver, ayúdenme a decir esto. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aquí hay una ya razón bastante importante para poder sujetarnos, ¿verdad?, a la autoridad, que es cuando nos oponemos o cuando resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. ¿Qué es resistir a la autoridad? No obedecer es la principal acción de resistencia a la autoridad. Entonces, ustedes pueden decir sí y no hacer. ¿Ahí hay resistencia a la autoridad? Cualquier papá lo sabe, ¿verdad? Sí. El que ustedes digan sí no garantiza obediencia. Es la acción de ustedes es lo que garantiza la obediencia. Entonces, si no obedecemos a la autoridad, ¿a quién resistimos? Lo dice literalmente, ¿verdad? A Dios.
Sí, Diana, ¿me pueden acercar el micrófono, por favor? Pregunta de Diana Nieto, esposa de Charlie Trejo. Pregunta. Obedezco pero me quejo, ¿se vale? Se vale. Aunque me queje. Obedecer y quejarse se vale. Esto es como el temor de Dios. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Qué dice la Biblia que es el temor a Jehová? Es el principio de la sabiduría. No es toda la sabiduría. Una vida de sabiduría implica que nosotros podamos llegar a relacionarnos con Dios no solo por temor, sino por amor. Digamos que el inicio de esa vida sabia es temor. ¿Qué quiere decir? Pues lo voy a obedecer, ¿no? Porque si me voy a ir de la patada. Pero poco a poco voy entendiendo que obedecerlo me beneficia. Entonces, si una persona siempre obedece por queja, pues es una persona que está bien en primer nivel, pero ya nunca pasó al segundo nivel. Se quedó enana. ¿Sí? Y entonces es donde viene esta parte del principio que ahorita vamos a ver. Entonces, resistimos a Dios y ¿qué recibes tú? De acuerdo a este texto, si resistes a la autoridad, condenación. ¿Por qué condenación? ¿Por qué se imaginan que una persona que resiste a la autoridad recibe condenación? ¿Por qué creen ustedes? Porque conoce de la palabra y no lo quiere hacer. ¿Por qué otra razón? Tiene mucho sentido esto que dice Amelia. ¿Por qué una persona que resiste a la autoridad recibe condenación? Porque está resistiendo a Dios, tiene que ver. Fíjense, esto es una línea que nos ayuda a entender toda la Escritura y que ayuda a entender la posición de una persona si está en Cristo o no está en Cristo. Una persona no puede estar en Cristo hoy y mañana no estarlo, y luego pasado mañana sí. ¿Me entendieron? Lo voy a decir una vez más. Una persona no puede estar en Cristo hoy, mañana sí, pasado mañana no, otra vez. O se está en Cristo o no se está en Cristo. Entonces, una persona, o una línea que nos ayuda a ver si yo soy salvo, es qué tan obediente soy a la palabra de Dios. Qué tan obediente soy a su autoridad, a la autoridad. Entonces, si ustedes encuentran que tienen serios problemas para obedecer, lo más probable es que no son salvos. ¿Me explico? Si ustedes dicen que sí a todo, pero encuentran que no obedecen en tiempo y forma, entonces, y esa es su constante, entonces tienen que fijarse muy bien en su salvación. Por eso hay condenación. ¿Sí me explico? No es que tú eres un cristiano y entonces, ay, ahora te voy a condenar. Eras hijo de Dios, pero ahora te voy a condenar al infierno. No. Es que como resiste a Dios, o sea, ese es el punto, el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Manifestación, desobediencia. ¿Ok? El inicio puede ser, híjole, pues no lo entiendo, pero lo obedezco. Ya llegaré a entender, porque voy a crecer. Pero predisponerse a la obediencia es una acción, ¿sí?, que tenemos que hacer obligada, tenemos que autoobligarnos a obedecer. Ahora, vean otra línea, otra idea para reforzar esto. ¿Obedecer es algo que se nos da de natural? No, es algo que es imposible para la carne. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y por eso es que ahí marcas si eres salvo o no. Marcas, te ayuda a saber si eres salvo o no, pero además te quita las excusas. ¿Por qué no obedeces? ¿Perdón? ¿Por qué dice la gente que no obedece? Porque no cree, porque no quiere, porque no puede, ¿sí? Pero el poder del Espíritu Santo es, ¿cómo es? Es supernatural, ¿no? Así que si la persona que es salva tiene poder para obedecer. Lo que no se nos da de natural, el Espíritu Santo lo hace posible por su poder sobrenatural. ¿Sí entendemos?
Entonces, ¿cómo tiene que ser un hijo de Dios? Obediente. Empieza a hacer lo que marque su vida. Tal vez hay algunas cosas que sí le cuesten trabajo, ¿verdad? Pero irá venciéndolas con el poder del Espíritu Santo. Pero de entrada ya su naturaleza es espiritual, ¿verdad? Y entonces tiene la capacidad sobrenatural de obedecer. Entonces, noten por favor también ahí en Romanos capítulo 13, que en el versículo 1 dice, habla de autoridades y de autoridad. ¿Ya vieron? Esas dos palabras tenemos que separarlas, autoridades y autoridad. La primera palabra se refiere a personas puestas en posiciones, la primera palabra que es autoridades en plural, se refiere a personas que están puestas en posiciones de alta responsabilidad o de responsabilidad. ¿Ok? Lo habla en plural. De alta responsabilidad, bueno, de responsabilidad, ¿no? Pero de una alta responsabilidad. La segunda palabra es un concepto, es autoridad, es en singular. ¿Ya vieron? ¿Ya viste, Rogelio? La segunda palabra en Romanos. Porque esa autoridad no se refiere a una persona. La segunda palabra, autoridad, no se refiere a una persona. Es un concepto. ¿Ya vieron? Esto es importantísimo para entender todo esto. Eso es el previo del principio. Ahora, cuando dice Pablo o escribe Pablo por la inspiración del Espíritu Santo, que en el versículo 2 vean que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿ya vieron? No está diciendo quien se opone a las personas. Es muy importante que todos noten esto. ¿Ya lo notaron? Entonces, la palabra de Dios no nos llama a sujetarnos a personas. Nos llama a sujetarnos a su autoridad. Ejemplo de una autoridad en sentido de una posición de alta responsabilidad. Una de las más grandes, un padre, una madre. ¿Ok? Esa persona estaría dentro de la primera palabra del versículo 1, autoridades, personas en posiciones de alta responsabilidad. Una de las más altas, un padre o una madre. Pero Dios no nos llama a sujetarnos a la persona. O sea, un papá por ser papá, una mamá por ser una mamá, no es una autoridad por el hecho de ser papá o de ser mamá. ¿Sí? A esa persona, para la persona que está en una posición de alta responsabilidad, Dios le dio la autoridad para lograr ejercer su posición de alta responsabilidad. A la persona que está en una posición de alta responsabilidad, Dios le dio la autoridad para que pueda ejercer su posición de manera correcta. ¿Ok? Un ejemplo de esto, malo pero que nos va a ayudar, o sea, malo en el sentido de lo que está pasando. Todos sabemos, todo México sabe, y el mundo sabe, que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto, acá anda una norteamericana perdida, espero que tenga sus papeles en orden. Para ella su presidente es Obama, entonces a lo mejor tú también eres gringo, mi querido Sergio, ahora entendemos. Quédate por favor esa camiseta. Todos sabemos en México que el presidente ha cometido actos ilícitos, ¿sí o no? Ilícitos. Posiblemente haya participado en crímenes de todos los que hoy se hablan, por comisión o por omisión. Sabemos que el presidente ha cometido fraudes, pero ¿por qué nadie lo señala? ¿Por qué hasta ahorita las instituciones del gobierno, las instituciones de la iniciativa privada,
¿por qué no le dicen en su cara? ¿Y por qué no lo llevan a un juicio? ¿Y por qué no lo encarcelan? No. ¿Eh? No, esa no es la razón. No. Por la investidura que tiene. ¿Qué investidura tiene? De presidente. Acaba de hacer el ridículo con la investidura, no sé si vieron. El día del informe hizo su videíto tipo Obama y que se le cae la investidura, ¿no? Pa' colmo de sus males. Su investidura está representada en esa banda que le llaman la banda presidencial, que cuando él está ahí en el Congreso de la Unión, un segundo antes de que se la ponga, ¿quién es? Nadie, un ciudadano normal, pero en cuanto se la pone es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y de acuerdo a las leyes, el presidente no puede ser juzgado sino por traición a la patria o por flagrancia, o sea que lo cachen con las manos en la masa firmando ahí un papel fraudulento. ¿Cuándo va a hacer eso ese hombre? Pues nunca va. Por su investidura no lo pueden tocar, pero sin esa investidura deja de ser quien es. Bueno, claro, aquí lo usan para pura corrupción, pero entonces un papá o una mamá es una persona cualquiera, sin su investidura. ¿Cuál es su investidura? La autoridad. ¿Sí? Cuando se pone esa investidura, ahí es cuando Dios dice, sujétate. Porque si resistes a la autoridad, ¿sí?, entonces estás resistiéndome a mí. Hay una pregunta acá primero de Selene y después de Cristi. Acércate, Cristi, por favor, porque el micrófono está por acá. Esto es muy importante que lo tengamos bien clarito, así que si hay preguntas, por favor, cuando los vean apúntenlo, cuando vean este video apúntenlas y nos hacen las preguntas aquí en clase de líderes, si son tan amables. Pero ahorita dices que un padre es autoridad cuando tiene su investidura, ¿no? ¿Y en qué momento la tiene o en qué momento se la quita? Selene, si me permites, en un segundo voy para allá, ¿sí? Es lo que iba a decir, pero me interrumpes. Voy a decir eso en este. A ver, Cristi. Es que voy a decir eso, iba a eso. Pero haz tu pregunta, Cristi. Que no todo el que se dice autoridad tiene la investidura dada por Dios, o sea que no los tendríamos que obedecer, ¿no? Exactamente. Lo que acabas de decir es correcto. No todas las personas que se creen autoridad, o que incluso las personas creen que es autoridad, no necesariamente es autoridad. Es autoridad cuando usa la investidura que Dios le dio, que es la autoridad. O sea, tú en el momento en el que estás en una posición de responsabilidad, ¿sí?, donde tienes a otras personas debajo tuyo, Dios te da la investidura de la autoridad para que ejerzas correctamente tu posición. Tú decides, Selene, si la usas o no. Y eso ¿Me aplica… explico? Tú decides si usas esa investidura o no. Seas papá, seas presidente, seas gobernante, seas pastor. Yo puedo ser pastor sin autoridad. O sea, de entrada Dios ya le dio la investidura a los presidentes, solo que ellos no han querido usarla. La investidura nos las ha dado a todos. Crean Ahí o está no. aquí en su palabra. Ahorita vamos a ver esa investidura. Crean o no en él. Adri tiene ¿ya vas viendo, Selene? Adri tiene una pregunta. Y así como tú lo dijiste, Cristi, así es. Adri. Lo que quería decir es que a un padre y a una madre la investidura se la da a Dios desde el momento que es padre o es madre. No. Porque es autoridad. No. Es lo que estoy explicando. Por eso estoy haciendo esta aclaratoria de que en la primera palabra del versículo 1 habla de esa palabra autoridades. Son todas las personas que están en una posición de alta responsabilidad. A todas esas personas Dios les da la autoridad, pero la usa quien la quiere usar.
Tú puedes ser mamá y no tener autoridad. Bueno, sí, porque una autoridad protege. Es a lo que vamos, ya, exactamente. ¿Ya? Alimenta, ¿Ok? sustenta. Exactamente. Entonces, ¿quedó claro, Selene? ¿Sí? Vamos entonces aquí a la página número 7 de sus manuales, por favor. Esta es lo más importante de esta introducción, que la autoridad no viene con la posición, o sea, no se da de automático. La autoridad está así, ¿no? Como este celular, ahí está, yo la uso o no la uso, yo me la pongo o no me la pongo. Pero como bien dirían ustedes, ¿quién es la autoridad aquí? Ok, entonces digan conmigo, en cuanto a la autoridad, que me la pongo. Díganlo todos, que me la pongo, que me la pongo, que me la pongo. ¿Ok? Pónganse la autoridad. Vamos a ver. Página número 7. ¿Estamos todos ahí? Página número 7 de sus manuales, por favor. Correcta relación entre autoridad y sujeción. No puede, primer punto, no puede existir sujeción si no hay autoridad. Aquí sí sabemos qué es primero, el huevo o la gallina. Aquí sí sabemos. ¿Qué es primero? La autoridad. No puede existir sujeción si no hay autoridad. ¿A qué me sujeto? ¿Ah? Entonces, la autoridad es básicamente, ya les enseñé, una investidura que Dios proporciona a toda persona que se encuentra en una posición donde la necesite. Papá, pastor, presidente, jefe, ¿verdad? Entonces, por lo mismo debemos entender que existe una gran diferencia entre autoridad y posición, o entre autoridad y autoridades, como ya lo acabamos de ver en Romanos. Una persona que tenga un cargo en una empresa no necesariamente tiene autoridad. Dios la ofrece, pero pocos la usan. De acuerdo a Romanos, que ya leímos, la autoridad es dada por Dios. Se trata de esa investidura de la que podemos hacer uso. Entonces, la autoridad hace básicamente 4 cosas. Hay muchas cosas más, pero se pueden establecer dentro de estas 4. La autoridad guía, la autoridad protege, la autoridad alimenta y la autoridad anima. Esto está tomado de Romanos del 1 al 4. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué tanto guían? ¿Saben guiar? ¿Están guiando? Porque si no saben guiar, entonces ahí no hay autoridad. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, dicen, y lo haces y te callas porque soy tu padre, no hay ninguna guía, no hay ninguna enseñanza, no hay ningún ánimo. Y ahí no puede haber sujeción. Si acaso se le va a obligar a una persona a que haga en ese momento lo que se quiere que haga, pero no se está teniendo la correcta relación entre autoridad y sujeción. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos? Protege, pregúntense qué tanto están protegiendo, alimentando y qué tanto están animando. Aquí en esta última tenemos que ser muy cuidadosos porque culturalmente traemos una herencia de desaprobación, de desánimo, de castración, y tenemos que luchar altamente con esto, fuertemente con esto. Si un padre quiere corregir a su hijo que está haciendo una acción incorrecta, ¿cómo lo llama? Tonto. Y de ahí seguimos en esa misma línea, ¿no? Entonces, culturalmente hablando, llevamos no sé cuántas generaciones donde hemos sido, entre comillas, educados, o mal educados, mejor dicho, a partir de una herencia de desánimo, de un discurso de desánimo, de castración, ¿sí? Inútil. Por eso, fíjense, hoy sigue teniendo éxito, ¿no? La tía de, no sé, alguien de ustedes, precisamente porque, y ¿por qué tiene éxito? Porque nos gusta. O sea, fíjense nada más qué cosa, que el hombre ahí borracho celebra que le diga a la mujer inútil. ¿Sí? Y en eso se basa el chiste mexicano, que la mujer es la que lleva los pantalones en la casa y le grita inútil al marido.
Es una realidad lamentable, no es ningún chiste. Es una realidad lamentable. Entonces, aquí es por cuestión cultural y del tiempo en el que vivimos y de la región en que vivimos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a transformar verdaderamente este lenguaje de agresión por un lenguaje de amor, un lenguaje de ánimo. Esto es algo que trabajamos fuertemente con las parejas que se van a casar, porque, hijo, traen en su vida todo el patrón del lenguaje agresivo, ¿no? Porque así andan peleándose todo el tiempo con los padres. Entonces necesitamos transformar, y esto es parte de la autoridad. Si un gobernante busca hacer estas 4 acciones, ojo por favor allá, Adri, Selene, si un gobernante busca hacer esas 4 acciones, entonces es un gobernante o una persona que está en alta posición en una posición de alta responsabilidad, con autoridad, y no solo debemos, sino que comprobaremos que será un gran privilegio sujetarnos. Díganme ustedes, ¿qué es mejor? ¿Ser autoridad o estar en sujeción? Fíjense que los dos tienen sus pros, y no tienen sus contras. Cuando una persona está en sujeción, está entre algodones, la pasa rico, porque recibe las acciones de la autoridad, está protegido, está alimentado, está animado, ¿sí? Está guiado. Ay, oye, ¿y para dónde? Para allá. Pero cuando tú tienes que ser el que diga para dónde, ¿sí? Cuesta un trabajo enorme. Decirle a tu hijo que no es para la izquierda, que es para la derecha, ¿ya? Y que te lo acepte. Sin embargo, aunque es más difícil, por supuesto la recompensa es muchísimo más deleitosa, ¿verdad? Y es el ejemplo de vida, ¿no? ¿Yo a los cuántos años dejé el biberón? A los 4 años dejé la mamila. No hace 4 años, se le dije a los 4. No me lo van a creer, pero todavía mi cerebro recuerda el sabor de aquella leche. ¿A ti también te pasa? Y qué terrible hubiera sido, ¿no? Que no hubiera pasado, por ejemplo, al sabor de un bife de chorizo, ¿verdad? Por traer mi mamila en la boca. Entonces todos sabemos que sí es rico esa parte, pero los deleites que vienen después como adulto pueden llegar a ser mucho mejores que los deleites de niño. Yo gozaba de la mamila y de las verdolagas y de la carne de puerco. Entonces, es lo mismo, ¿no? Sí es muy rico estar en sujeción, pero tenemos que ir al siguiente nivel, que es ser autoridad, saber ser autoridad. Ojo, por favor, aquí un secreto para nosotros, para ustedes y para nosotros. Ojo, nunca vamos a dejar de estar en la posición cómoda de la sujeción. Siempre vamos a estar ahí, ¿sí? Ese es uno de los beneficios de la iglesia, porque aquí el más autoridad, ¿no? Está en esa posición de sujeción, y va a tener un pastor que le diga por la izquierda, va a tener alguien que le diga, vamos, ¿no? O sea, claro que sí, la palabra de Dios dice que tú tienes, ¿verdad? Las capacidades, los dos, vas a recibir guía, vas a recibir alimento espiritual, muchas veces vas a recibir alimento como si fuera gourmet, ¿no? Diseñado exclusivamente para ti, ¿verdad? Y entonces, aunque somos autoridad, siempre podemos seguir, como dice mi mamá, deleitándonos de la mamilita, pero también de esos otros deleites. Es el propósito de Dios, que aprendamos, y esa es una razón de por qué si ustedes no saben sujetarse, no van a poder ser autoridad. ¿Sí entendemos esto que les acabo de decir? O sea, la persona que no vive el deleite de la sujeción, pues no sabe lo que va a hacer como autoridad. ¿Lo entendemos? Entonces, cada vez que desobedecen, se están saliendo de esa sujeción. Ahora vamos a seguir adelante. ¿Ya está claro, Selene? ¿Sí?
Entonces dice ahí, lo mismo pasa con cualquier posición que requiera hacer uso de la autoridad, como ser padre, esposo, presidente, director o incluso pastor, ya que no por ocupar esa posición se tendrá autoridad. Si entendemos lo que la autoridad es y hace, entonces nos será muy fácil entender qué es la sugestión y llevarla a cabo. Entonces, ahí, para que lo subrayen, sugestión es básicamente ponerse por debajo. ¿De qué? De la protección, de la guía, del alimento y del ánimo de la autoridad, pero no por tener menos importancia o valor, sino en el sentido de estar por debajo para estar protegido. Pónganle por favor ahí, porque creo que no está acá, que esa sujeción, por lo tanto, es en entendimiento y voluntaria. Ahí en ese punto pónganle por favor que la sujeción es por entendimiento y voluntaria. ¿Quién de ustedes es sabio? Lean su mano, allá tenemos una sabia, 2, 3, 4, bien. ¿Los demás no son sabios? ¿Sí son sabios? Van, pero ok. Fíjate que el sabio, ¿cuál es la diferencia entre el inteligente y el sabio, mi querido Sergio? ¿Y el inteligente? A ver, Selene. Exacto. ¿Y el inteligente? La mitad, no, te quedaste en sa, no llegaste a via, a sabia. La inteligente es un poseedor de conocimiento, ¿sí? Adquiere conocimiento, el sabio sabe aplicarlo. Entonces, fíjate, Sergio, cuando tú dices vamos en camino hacia allá, sí, puede ser, pero no por conocimiento, no por cuánto sepas. Tú puedes tener 4 datos en tu disco duro, pero llevarlos a cabo. Y puedes tener 10,000 datos y no llevar a cabo ni 2, ¿no? Entonces, por los 4 cosas que sabes y las aplicas, eres un sabio. ¿Me explico? Entonces, sí vamos hacia allá porque queremos que todo lo que conozcamos lo llevemos a cabo, ¿verdad? Pero, entonces, les vuelvo a preguntar, ¿quién es sabio acá? Ah, ok, perfecto. Entonces, ustedes se sujetarán por entendimiento y por voluntad propia. Por eso es que aquí, lo digo acá a la cámara, aquí nadie obliga a nadie, pero no reducimos el estándar. ¿Oyeron eso, papás? Aplíquenlo en sus casas. Ahí es donde está el punto clave para que sus hijos no se les vuelvan locos. Ustedes no van a obligar a sus hijos. Ahorita que preguntaba Diana, ¿no se vale quejarse? ¿Que se queje? No, tú no te vas a desgastar a pelearte con tu hijo. En esta casa, ¿no? Se cena a las 8 de la noche, punto. Si sus hijos quieren cenar a esa hora, bien, si no, bien, ¿verdad? Pero no reducen el estándar, no obligan a nadie, pero no reducen el estándar. ¿Una pregunta? Acá a mi izquierda, por favor, el joven de camisa negra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el presidente? Como decía, si él sí se llega a poner su investidura y necesita obligar a alguien a que se sujete, o la misma madre, a lo mejor no es, aquí se cena a las 8, pero aquí se llega a las 8 y llegas a las 8. O sea, creo que es más claro con el presidente. Si no lo cumples, te vas a No, ya vete con la madre. No, con el presidente mejor. Si no te sujetas a esa investidura, supongamos que sí la toma correctamente, hay una consecuencia. Si no lo sujetas voluntariamente, hay una consecuencia, entonces te tuviste que sujetar. Claro. Porque si no, por lo menos te estás sujetando a que, bueno, ahora vas a estar encerrado en la cárcel, claro, o vas a pagar tal. Porque toda decisión trae consecuencias. Okay. Y eso es parte de la enseñanza. Un papá debe de poner en su casa acciones a llevar a cabo, responsables, consecuencias. Y ese número de consecuencias debe de tener un límite. Y el límite final es, te vas de esta casa. Pero entonces eso sigue siendo una sujeción no voluntaria, ¿no? Ok. O sea, tú no vas a ir a decir, a ver, ven acá, lava los platos.
El presidente no va a hacer eso, ni el policía lo va a hacer. No está parado el policía. A ver, te voy a hablar en términos de fútbol. Un error que hacen terrible los árbitros: centro, tiro de esquina, tiro libre, y van a centrar. ¿Y cómo están todos ahí en el área chica? Jaloneándose, peleándose, se están besuqueando, ¿no? Mordiendo y toda la cosa. Y llega el árbitro y les dice: si ustedes no se ponen quietos, los voy a amonestar, ¿no? ¿Y cuál es la crítica de todos los comentaristas? Déjalos. O sea, ¿qué les estás diciendo? Imagínate que vayas corriendo atrás del que va persiguiendo al otro jugador. Oye, si le metes una zancadilla ahorita te voy a ¿no? Lo marcas y ya. Es un absurdo, ¿sí o no? Ajá. Entonces, se están jalando, se muerden, se besan, lo que quieras. Hacen falta, les saca la tarjeta, les cobra el penal o lo que sea, ¿o no? Sí. Y no les adviertes porque la advertencia ya está. ¿En dónde está? En la regla. Ahí está la advertencia. No vas y los obligas a que no se muerdan ni se besuquen. Sí. ¿Me explico? Pero todas las acciones tienen consecuencia. Y en casa les enseñas eso a los hijos. Ahora, cambiando de tema, es una segunda pregunta. Si la persona no toma esa investidura, porque ahora queda claro que no por ser una persona que está en un cargo superior, tiene autoridad nada más. Entonces, vamos a suponer un padre, vamos más concreto, si mi padre no toma esa investidura y sin autoridad no hay sujeción, ¿por qué yo me debo o por qué yo me tengo que sujetar? Sí, es un tema difícil, pero ahí para los hijos hay algo que no hay para los padres, que es la honra, ¿sí? Ajá. Y es tan importante que es un mandamiento. Entonces, por causa de honra, un hijo obedecerá o se sujetará a su padre. Sin embargo, ahí también hay que tener mucho cuidado y hay que ver cada caso en particular. Porque, por ejemplo, hay padres intransigentes, ¿no? Hay padres violentos. O hay padres que podrían prestarse a escuchar. Ajá. Muchos hijos ganan a sus padres para Cristo precisamente por el camino de la honra. Por ejemplo, papá, eso que tú me estás pidiendo no lo voy a hacer. Pero el padre se presta para escuchar, ¿sí? No lo voy a hacer porque lo que tú me estás pidiendo es incorrecto, ¿sí? Es incorrecto, nos va a traer malas consecuencias. ¿Pero por qué? A ver, platícame. Y entonces, bueno, ya. Diferente a, nada, me vale gorro, no lo voy a hacer, ¿no? Porque no es autoridad y porque aquí no dice que… ¿Sí me explico? Sí. O sea, un hijo tiene además ese elemento tan importante que es el elemento de la honra a los padres. Pero, por ejemplo, si un padre es violento y corre peligro la integridad física o la vida de ese hijo, córrele, salte de ahí. Pero no sé si pudieras explicarlo también con otro ejemplo. O sea, por ejemplo, nosotros, como bien dices, ha quedado claro que el presidente nos ha puesto su investidura de autoridad. Entonces, nosotros como ciudadanos, al entender esto, debemos decir… No nos vamos a sujetar al presidente porque este cuate no se ha puesto su investidura de autoridad. Sí, lo que pasa es que también gubernamentalmente el presidente no viene a decirte, Sergio, paga tus impuestos, ¿no? O sea, él no viene a decírtelo, sino que hay una gran cantidad de organismos internos en la nación donde ya es muy difícil saber de dónde vienen, ¿no? O sea, y no vienen necesariamente del presidente. Por ejemplo, si yo te dijera, sujétate a la reforma energética, o sea, a lo mejor ni siquiera va a haber una instancia en la que te sujetes a la reforma energética. Okay. O sea, no va a haber una oportunidad en la que tú voluntariamente te sujetes a lo que está sucediendo el día de hoy. Y todos ya estamos fritos por el dólar, ¿no? O sea, nos tuvimos que sujetar, nos guste o no, pero eso no es sujeción. Okay. Eso ya no va en la línea de la sujeción. Porque no está, ni siquiera hay una oportunidad de sujetarnos. ¿Sí me explico? Sí, cuando sabemos que tenemos que sujetarnos, nos corresponde observar o incluso juzgar si ya hay autoridad. Ahí viene, precisamente, acá es lo que decía. Tú tienes que darte cuenta, sí, que la persona que está en autoridad esté haciendo esas 4 cosas.
para que entonces por entendimiento y voluntariamente te sujetes. Lo que pasa es que también aquí hay otra cosa, Sergio. Tú estás confundiendo sujeción con obediencia, y sí se manifiesta en obediencia, pero no es la única forma, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de obediencia ciega o la única acción de obedecer. Por eso estamos hablando de que el que se sujeta recibe el beneficio. Y por eso está el principio: si no hay autoridad, no hay sujeción. ¿Sí? Si no existe esto, simplemente no puede haber sujeción. Entonces, si aquí en México el presidente y los gobernantes no están haciendo uso de la autoridad porque ni siquiera saben lo que es la autoridad, o sí lo saben pero les vale un cacahuate, entonces no hay una oportunidad para los mexicanos de sujetarnos. ¿Y qué es lo que hacemos? Sobrevivir de la mejor manera, ¿sí? Tratar de vivir lo mejor. Ahora, en relación a lo del domingo, si yo me hago parte de una célula cancerígena de este sistema de cáncer, yo voy a terminar más pronto con este sistema, pero yo también me voy a destruir. Y ahí es donde viene la fe. ¿Cómo mantenerme como una célula no cancerígena dentro de un sistema de muerte? ¿Es posible? Solamente cambiando nuestra naturaleza. Sí es posible. No como células cancerígenas. ¿Sí me explico? Cristi. O sea que está atrás de la cámara, por eso estoy volteando ahí a la cámara. O sea que lo de la obediencia trae recompensa, solo aplica con el mandamiento promesa de honrar a tus padres, porque, o sea, a pesar de que ellos no sean tal cual la autoridad así que protege, guía, alimenta, anima, o sea, aunque no sea tal cual eso. Aunque no lo estén llevando a cabo, si de hecho déjame decírtelo, la verdad es que ningún padre lo va a llevar a cabo al 100% todo el tiempo, pero sí podemos irnos perfeccionando, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, por eso la honra es tan importante, ¿no? A lo mejor tu papá no lo está haciendo bien, pero por honra tú vas a respetarlo, lo vas a obedecer, le vas a dar su lugar, muchas cosas. Por eso digo que no nada más es obedecer. Pero eso es lo que trae recompensa, pero solo con los padres, claro, o también con nuestras demás autoridades. Claro, sí, definitivamente. Sí. Ok, página 8, por favor. Ya ven cómo este tema de la autoridad no nos queda tan claro y ahorita estamos a nivel intelectual, hay que llevarlo a nivel práctico. Página 8 arriba. Dice, en ocasiones proteger o alimentar no será tan grato para el que está en sujeción. Importante también para todos los que estamos en sujeción. Pero sabrá que está haciendo lo correcto y tendrá que sujetarse porque entiende que será lo mejor. Las acciones correctas no siempre son agradables. Entonces, este es otro elemento, mi querido Sergio y todos, para no juzgar a nuestros padres, ¿ok? Ni a nuestras autoridades. Porque, aunque haya personas que están en una posición de autoridad, pero no están llevando a cabo su posición, no están ejerciendo toda la autoridad, está la honra que mencionaba Cristi, pero también debemos de tener cuidado, porque las personas que están en sujeción, por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, por nuestra necedad, la mayoría de las veces creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros, ¿o no? Reitero, los que estamos en sujeción cometemos el error de creer que sabemos lo que es mejor para nosotros, ¿o no? Y entonces viene la autoridad y nos dice, no, no es por allá, es por acá. ¿Qué pensamos nosotros? No es cierto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte y recordar que esto de lo que la autoridad nos va a decir muchas veces no va a ser grato para nosotros, pero debemos de descansar en el hecho de que la autoridad nos está protegiendo, ¿sí? Esto es el punto donde se manifiesta esa ceguera espiritual de la que les he hablado. Que la iglesia crea que sí está obedeciendo cuando no está obedeciendo. Que digan, que sean amables con el pastor, ¿no? Que lo traten de usted, que le digan pastor, pero no acaten el consejo, no observen el consejo.
A eso le sumamos la justificación del ser humano, como decía Sergio hace rato y por eso le explicaba, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Cuántos de ustedes no han pensado, bueno, no voy tan mal, ahí la llevo? Ya di 3 pasos. ¿En 27 años 3 pasos? O sea, sí es muy preocupante, ¿no? Que semana a semana vayas de a 2 milímetros y luego avanzas 2 milímetros y de repente en un día te avientas 1 kilómetro para atrás. ¿Sí me explicó? Ahí es donde se da la ceguera, donde uno cree que sí está haciendo, pero la verdad es que no lo está haciendo, no está creciendo. Y el ser humano tiende a ser muy autocomplaciente consigo mismo. Tengan cuidado. Inciso B, ser consciente de mi posición, autoridad o sujeción en relación con las demás personas que me rodean. Los hijos que son en casa. Los hijos que son en casa o en familia. Los hijos que son en casa o en familia. Los hijos. ¿Y los padres? ¿El esposo? ¿Y la esposa? A ver, ¿qué son los hijos? Los hijos. Los hijos, Diana. ¿Qué son los padres? Los padres. ¿El esposo qué es? ¿Y la esposa qué es? Díganme, sí o no, aquí que estamos en confianza, díganme si o no, ven aquí en Río de Agua Viva hijos que se comportan como si fueran los papás. ¿Han visto algunos? ¿Han visto algunos esposos que se comportan como hijos? ¿Algunas esposas que se comportan como esposos? ¿Verdad que sí? ¿Aquí no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando yo les digo esto y ustedes me dicen, ay, pues obvio los hijos son los hijos, pues que se note. Porque ahí se ve que no se dan cuenta cuál es su posición en relación a la otra persona. ¿Sí? ¿Cuál es tu posición en relación a una señora, mi querida Aida? ¿Cuál es tu posición en relación a una señora llamada Amelia Medina? Eres su hija, por lo tanto estás en una posición de ¿qué? De sujeción. ¿Cierto o no, Sergio? ¿Verdad que sí? Hoy tenemos, gracias a Dios, un equipo de pastores. Pero ¿cuál es la posición de Gerson y de Moni en relación a mí? Aunque sean pastores. Y lo tenemos muy claro, ¿verdad? Y así. Pero hay padres que le dan a sus hijos la autoridad. A ver qué quiere el hijo que haga. A ver qué quiere el hijo que hoy le ordene. Entonces, este principio, este inciso B es muy importante. Por eso está, remárquenlo por favor, ser consciente en todo momento. Así que cuando tu hijo le vayas a decir a tu papá, le vas a ordenar a tu papá lo que debe o no debe ser, acuérdate de este inciso B, tú eres sujeción, tú estás en sujeción, ¿sí? Ahora, aquí en la iglesia esto es muy importante también, porque ustedes son, ¿qué son ustedes aquí en Río? Ven, ahí está la mamila, la ferrancia de la mamila. ¿Qué somos? Líderes. Ustedes hoy aquí es academia de. Eso quiere decir que todos están en posición de, pero también de. Ok. Entonces, ¿cuál es la posición de Tete Espíndola aquí? Pero ¿cuál es su posición concreta? Es ministra de disciplinas espirituales, ¿verdad? Entonces, Jane estaría en qué posición y Tete en qué posición en relación a Tete como ministra de disciplinas espirituales.
¿En qué posición estaría? Y ahí empezamos a tener conflictos, ya no sabríamos. Porque Jane podría decir, pues es que yo no estoy dentro de su ministerio. Pero está dentro de la iglesia, ¿no? Pero se dan cuenta, necesitamos saber qué posición ocupamos dentro de la iglesia para poder tomar la autoridad. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aún cada vez menos? La verdad es que cada vez menos. Pero cuando ustedes no saben qué hacer, ¿qué hacen? Van conmigo y me preguntan, ¿verdad? Todos. Déjenme ponerles un equivalente de eso. Imagínense que ustedes son policías y cuando alguien se pasa el alto, van corriendo con su comandante a la comandancia y le digan, comandante, ¿qué hacemos? Uno se acaba de pasar el alto. ¿Qué les diría? Ve y ¿qué? Múltalo tú, ¿por qué? Porque tú tienes la autoridad. ¿Quién se la dio? El comandante. Pero cuando vamos y preguntamos, o sea, está bien para que no la rieguen durante un tiempo. Pero si ustedes todo el tiempo se la pasan preguntándome, además a mí todo, no vamos a crecer. Entonces hay líneas, hay posiciones. ¿Conocen el organigrama de Río de Agua Viva? Ustedes ocupan una posición dentro de ese organigrama. ¿Sí? Y cada vez tenemos que ser más conscientes de cuál es mi posición en ese organigrama. Si ustedes no tienen una posición en ese organigrama, ya es hora de que ocupen una posición dentro de ese organigrama y empiecen a ejercer su posición y su autoridad dentro de la iglesia. Si hoy no tienen una posición dentro de ese organigrama, ¿cuál es su posición? De sujeción, ¿verdad? ¿Se sujetan a quién? A todos. Sí. Ahora, al final todos estamos sujetos a todos, yo también, porque nunca perdemos nuestra posición de sujeción. Pero es necesario que ustedes crezcan. ¿Me explico? Hay problemas en un ministerio, van y me preguntan a mí en vez de saber resolver los problemas en ese ministerio. Y entonces se convierte en una acusación, pastor, mi líder, quién sabe qué, ¿verdad? Entre eso y un niñito, un bebito que esté llorando por su mamila, no hay mucha diferencia. Necesitamos, ¿sí vemos la necesidad del crecimiento de cada uno de ustedes? Y que ejerzan su posición, ¿ok? Entonces, inciso C. Perdón, nada más para recordarles el ejemplo que está ahí, que no está de más. Y ese ejemplo en muchos aspectos. No digo que sea perfecto, pero entre mi madre y yo hemos logrado, nos costó años, sudor, lágrimas y en ocasiones hasta sangre que me sacó de unos trancazos que me dio. Lograr entender la posición, porque igual que yo le pregunto a Aida, ¿cuál es su posición en relación a la señora Amelia Medina? Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es mi posición frente a la señora Lupita Flores? ¿Verdad? Y entonces veríamos, ¿verdad? Entonces aquí yo soy la autoridad, pero allá afuera ella es la autoridad. Después de muchos años logramos entender esto, saber en qué momento estamos. Por eso no es falsedad cuando ustedes la escuchan a ella llamarme pastor, no es falsedad. Es el resultado de años de esfuerzo y de entendimiento de este principio, de saber en qué posición estamos jugando cada uno. Y finalmente ella me respeta y yo la respeto a ella, ¿sí? Y eso ha hecho que llevemos una relación sana. Ejemplo para los discipulados, ella es mi discípula, ¿sí? Y hemos logrado convivir en distintas áreas, pero eso se requiere crecimiento de todas las partes. Inciso C, importantísimo, lo hemos erradicado ya casi por completo, pero para que ustedes lo tengan, porque ahora van a instruir a otros. No movernos por buenas intenciones, sino por instrucción, ¿ok? Ya gracias a Dios creo que esto lo hemos erradicado. Todavía hay algunos destellos por ahí, ¿no?
donde vienen donde hacen las cosas, ya hice esto, pero no. ¿Quién da la instrucción? El que está en autoridad. Ok, entonces si ustedes, escúchenme esto, si ustedes quieren hacer algo, tienen que ir con la persona correspondiente. Miren, un ejemplo de esto ha sido Pan de Vida. Hay personas que han querido vender cosas acá. Hay una línea, hay un líder, hay una autoridad y tenemos que sujetarnos a eso. ¿Ok? Yo no sé, por ejemplo, si esto sucedió en comunicación, no, creo que no sucedió. Yo tenía la idea de que por ahí alguien lanzó un día un resumen, pero creo que ya estaba todo bajo, ¿no? Si acaso llegara a suceder que en el chat o en Facebook o en Twitter o en cualquiera, alguien lanza algo, nosotros tenemos que estar cuidadosos porque decir, hey, espérame, hay una línea. A Sergio le pasó, andaba ahí de bien intencionado y quién sabe qué tantos destrozos hizo. No, no es cierto. No sé ni en qué te pasó eso. ¿Algo así? Ah, bueno. Entonces, entonces todo tiene su línea, todo tiene su ruta. Y si no existe la ruta, la creamos, la hacemos. Porque eso es lo que va pasando con un ministerio. Se va engrandeciendo y entonces vamos desarrollándonos. ¿Entendemos esto? Entonces, no por buenas intenciones, sino por instrucciones. Por favor, vean esta parte y resalten. En la segunda parte del primer párrafo del inciso C, dice, no somos miembros independientes. ¿Ya lo vieron? Subrayen eso, por favor. ¿Por qué no somos miembros independientes o aislados? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo y al cuerpo de la iglesia local. O sea, ninguno de nosotros, ni yo, camino por mí mismo, camino yo solo. Mucho de mi agenda semanal está conformada por juntas, por tiempos de trabajo, por planeaciones, donde hacemos oficiales las decisiones. Les decía hace rato, yo también estoy en sujeción y de esa manera yo me sujeto a ustedes. ¿Sí? Cuando vamos estableciendo esos tiempos para planear, oye, es que no es por acá, pastor, es por acá, perfecto, vámonos entonces por allá, que no es esto, es aquello, bueno, entonces vamos a tomar esto, a menos que no, yo les digo no por esto y por esto, pero todos estamos en sujeción, ni siquiera yo me muevo por una buena idea de manera solitaria, hoy ya no, ¿sí? Hoy, por ejemplo, contamos con una junta de diseño de servicio que tenemos los martes. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar en todo octubre, ¿sí? Porque ya nos sentamos, ya lo planeamos y ahora vamos a ir con las personas correspondientes. Por eso es que cada vez más ustedes, cada uno de ustedes está siendo requerido, solicitado. Por eso es que ahí en evangelismo, consolidación, las necesitamos en su posición. Necesitamos avanzar, pero las necesitamos consolidar en su posición a las personas que están en una posición de liderazgo. ¿Quién de ustedes ha resistido alguna vez a la posición de líder? Todos. Hay algunos que lo siguen resistiendo que todavía nada, ¿verdad? No más nada. Y ahí están manifestando su deseo de la mamila, ¿verdad? Es que sabe tan rica la mamila. Necesitamos crecer, ser miembros funcionales. ¿Cómo se sentirían ustedes que les hayan salido los ojos y no la nariz? Que una pierna se les haya desarrollado y la otra ni siquiera el pie alcanzó. Así de feo es cuando un miembro se resiste a crecer. ¿Me explico? Así de deforme, así de antinatural es que un miembro se resiste a crecer. Ok. Como somos un cuerpo, logramos, página 9 por favor, buscamos lograr un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Lo va a hacer durante toda nuestra vida, estar listos. A ver, les pregunto,
Respóndanme. ¿Ustedes están listos? ¿Sí, seguro? ¿Para qué? Para que la promesa de Dios se cumpla. Si alguien llega y les pregunta algo y ustedes van al teléfono o al chat, pastor, fíjate que mi vecina, mi compañera de trabajo, mi amigo, tiene un problema tremendo, ¿lo podrías ver? ¿Qué les voy a decir yo? Yo les voy a decir que sí. Yo les voy a decir que sí, ¿por qué? Porque estoy listo. Yo les voy a decir que sí porque estoy listo. ¿Ustedes creen que por ser pastor les voy a decir que sí? Hay muchos pastores que dicen que no, ¿eh? Hace 3 semanas, ¿cuándo fue la junta que no llegué? Hace 3 semanas atendí a una persona, a una pareja en domingo, que lleva 6 meses pidiéndole a su pastor una cita. 6 meses pidiéndole a su pastor una cita. ¿Sí? Porque no crean que por ser pastor uno va a decir que sí, ¿eh? Un adulterio, 7 meses de casados un adulterio. El pastor conocía la situación de los dos y así los casó. Conocía la situación de él y los casó irresponsablemente. Y ahora que tienen problemas de pasillo, en el pasillo, les dice, ya hombre, ya, le dice a ella, no te quejes hombre, aguanta, aguanta. Desesperados se encontraron por ahí en el registro civil, ¿cómo se llama? A Gaby Vega. Y Gaby Vega dijo, a ver, déjame ver si mi pastor puede darte una cita. Lo primero que me dijeron, estamos sorprendidos de que nos hayas dicho que sí sin conocernos. ¿Ustedes creen que le digo que sí porque soy pastor? Bueno, sépanlo. No, hay muchos pastores que dicen que no, que son pastores. ¿Saben por qué digo que sí? ¿Cuándo les he dicho, a ver, como de qué tamaño es el problema? Porque a mí me pueden traer cualquier situación, cualquier problema, y yo voy a tener algo que aportar para ayudarle a esa persona. ¿Saben por qué? Porque estoy listo. ¿Están listos? Se necesita que estén listos. Se necesita que estén listos. ¿Me puedes acercar el micrófono allá atrás, por favor? Yo estoy listo. ¿Me puedes acercar el micrófono con Adri, por favor? Ah, estás lista. Adri, no me estés acá cotorreando. Entonces, si llegan peces a ustedes, si llegan personas con necesidad a ustedes, es porque Dios quiere que ustedes los atiendan. No para que se los traigan al pastor. Si me los traen, yo los voy a atender, pero manifiesta que yo estoy listo y que ustedes no están listos. ¿Sí me explico? Es por eso que estamos entonces aprendiendo a trabajar en equipo y no solos. ¿Sí? Por favor, resalten ahí esa última línea, página 9. Resaltar que la iniciativa es bienvenida y aplaudida. O sea, todas las buenas ideas son bienvenidas, pero las vamos a llevar en el orden debido, ¿ok? Ahora, este siguiente párrafo es importante para que no se sientan, porque ¿quién de aquí es sentido? Bueno, se los digo en serio, que bueno, se los digo en serio, la sentidez de corazón es una manifestación también de no crecimiento, de no crecimiento. Entonces, vean lo que dice ahí en esta viñeta, dice, solo Dios juzga las intenciones del corazón. Las personas juzgan las palabras y acciones,
Subráyenlo para todos los ámbitos de su vida. Lo que las personas vamos a ver son sus acciones, no su intención. Lo que sus hijos ven son sus acciones, no su intención. Una vez yo iba en el metro y el metro se frenó, yo iba agarrado de un tubo de acá arriba y el metro se frenó y cuando se frenó se frenó tan fuerte que no me pude sostener bien porque iba con la mano no tan fuerte, no la iba apretando fuerte y entonces cuando me jala, la mano se me baja, hago esto y sin querer le di un codazo en la cabeza a un señor. Y cuando le dije al señor, no fue mi intención, se le quitó el dolor inmediatamente. ¿De qué sirve que le haya dicho que no fue mi intención? De nada, ¿verdad? Ahora, ¿es verdad que no fue mi intención? No fue mi intención, pero el trancazote se lo llevó. Casi le sumo la cabeza. Las personas a todos nos juzgan, te van a juzgar no por tu intención. Seas hijo, seas padre, seas novio, seas esposo, seas cristiano, te van a juzgar por tus acciones, no por tus intenciones. Entonces tienen que asegurarse que sus intenciones estén en congruencia con sus acciones, ¿verdad? Entonces aquí muchas personas se ofenden porque sus palabras o acciones no tienen el efecto deseado y reclaman diciendo que sus intenciones eran buenas. Olvídense, nadie puede ver las intenciones de los otros, solo Dios ve las intenciones del corazón. Es un hecho, el ser humano solo puede ver y por lo tanto sopesar las acciones, no las intenciones. Es por eso que las buenas ideas, así como las buenas intenciones, deberán esperar su turno para saber si son aplicables y de serlo, cuándo y de qué manera se tendrán que llevar a cabo. De ahí la importancia de la siguiente instrucción. Entonces, por favor, ahí para ustedes, esto es para un aprendizaje para todos, escríbanlo, que dejen de vivir por buenas o por malas intenciones. Dejen de vivir por intenciones, por favor. Enfóquense en sus acciones, no en sus intenciones. ¿Vas a decir algo, Adri? Pero muchas veces el ser humano se escuda en la intención, ¿no? O sea, no se responsabiliza de su acción. De hecho, no la logra ver porque se queda en que pues no fue mi intención, es que lo captaste mal, es que eso no lo quise hacer, es que tú eres. Pero finalmente creo que la persona no visualiza, no se responsabiliza del daño que puede causar y se escuda, ¿no? En que pues no fue mi intención. El decir no fue mi intención es como decir… Es ser irresponsable. Ah, exacto. Es ser irresponsable. Es ser irresponsable, ¿no? Por eso la persona, repito, que se siente ofendida, que todo esa está manifestando que vive por intenciones. Es una persona no crecida, disminuida, en todos los aspectos. Inciso D, toda buena intención la debo de cotejar con mi autoridad, no hacer algo por mi cuenta. Reitero, hay canales, hay vías, ¿ok? Incluso a varios de ustedes que ocupan una posición de liderazgo, cuando yo tengo una idea, se las consulto, ¿o no? Les digo, oigan, ¿cómo ven esto? ¿Sí? O pasa esto, ¿qué hacemos? Porque precisamente quiero darles a ustedes ese lugar. Entonces queremos dar paso a todas las ideas e iniciativas que cada persona tenga y que las comparta para el cumplimiento de la visión. Solo queremos hacerlo en orden. Las buenas ideas también necesitan ser aplicadas en el momento y de la forma correcta. Terminamos en la página 10, por favor. Por eso pedimos que las ideas se transmitan a los líderes más cercanos. Puede ser el discipulador o quien esté arriba de nosotros de acuerdo al organigrama. Esas ideas serán ponderadas y trabajadas para que en su momento se lleven a cabo de la mejor manera. Por favor todos, es muy importante esto. Yo quisiera pedirles que a partir de ya,
de este día, todas las ideas que ustedes tengan, ya no me las traigan a mí. Estamos cada vez ya más cohesionados, pero algo que se ha dado entre ustedes mismos ha sido que cuando quieren hacer algo, ocupar un espacio, un horario, alguna cosa de aquí, se ha dado que dicen, yo ya lo hablé con el pastor, ¿sí? Y eso como que un tiempecito, o sea, como que se convirtió en las palabras mágicas para sacar dinero de las arcas, ¿no? O no cubrir una responsabilidad. No, yo ya hablé con el pastor. Ok, que quede aquí ya establecido entre nosotros. ¿Ustedes que son de Río de Agua Viva? Son líderes. Entonces ustedes tienen que empezar a hacerse responsables de las cosas. ¿Ok? Incluso hoy, en una junta que tenía, estaba hablando de esto. Y le decía a una persona, aquí lo único oficial es lo que yo te diga a ti. ¿Sí? Si alguien viene y te dice, es que yo ya lo hablé con el pastor, ¿verdad? No, lo que yo te diga a ti, porque a partir de ahí, fíjense lo que voy a decir, tal vez bien intencionados, se puede crear un desorden terrible. Entonces, ustedes deben de conocer el organigrama de Río de Agua Viva. Y si quieren hacer algo, si queremos hacer algo, tienen que ir con la persona que se encarga de eso. No con el pastor. Para evitar todavía más que haya eso de que yo ya hablé con el pastor y entonces dame, ¿verdad? Ocupo, voy a hacer, no. Eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Lo entendemos? Sí, Sergio. ¿Me pueden dar este micrófono, por favor? Creo que es lo que voy a decir ahora mismo, ¿eh? A ver, dilo. ¿En dónde podemos, yo hay que ser honestos, dónde podemos adquirir el organigrama para darle una repasada? Te lo voy a responder honestamente, mi querido Sergio. No, lo que pasa es que es lo que iba a decir precisamente. Les quiero pedir a todos ustedes, yo hace rato les preguntaba que si conocían el organigrama y me dijeron que sí. Bueno, una vez más se los vamos a hacer llegar actualizado. Les pregunto, ¿en Oficina Pastoral tenemos su correo? Si no tenemos su correo, les voy a pedir que por favor nos los pasen para que esta misma semana les mandemos a su correo el organigrama de Río de Agua Viva. Ahí van a venir posiciones y los nombres de las personas que están ahí. Los que están ahí, por favor, es necesario que ocupen esa posición, que levanten la multa, ¿verdad? Que se lleven al torito a quien se tengan que llevar. O sea, que hagan lo que les corresponde hacer, por favor. Y los que no, tienen que buscar ya una posición dentro del organigrama. Se las vamos a mandar, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Seguros? ¿Estamos claros? Bueno, este principio, ya vieron, este ya no fue tan sencillo como el primero, los primeros dos. ¿Cuál es el primero? A ver, ahí atrás. ¿El segundo? Algunos parecen mal doblados, telenovela mal doblados. Oye, primero, habla el mismo lenguaje. Digan todos el primero. Presencia. A ver otra vez, mi Presencia. ¿Por qué su? Constante. Porque ustedes son. Los líderes. Entonces díganlo otra vez. Mi presencia constante. Número 2. Mi idioma. Número 3. Correcta relación. ¿Ustedes son autoridad? ¿Están en su gestión? Tienen que saber en dónde, por eso les vamos a enviar el organigrama, ¿ok? Muchas gracias. Descansen, duerman rico, vayan con Dios. Gracias a Dios ya no llovió.
y nos podemos ir con bien. Que Dios les bendiga. Vamos a ir la próxima semana al cuarto principio, que ese va a estar todavía más importante. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Por favor.